el sistema funciona así. O sea, no es tanto que una crisis sea buena o mala, sino que... De hecho, voy a lanzar 3 frases que creo que a todos nos van a sonar. La primera es: Internet lo va a revolucionar todo. La segunda es: la vivienda nunca puede bajar. Y la tercera, que a lo mejor es mucho más actual, es: esta tecnología lo va a cambiar todo. Es una revolución imparable. No, la vivienda nunca cae. O sea, la vivienda, aquí en España tenemos esa cultura de no, el ladrillo es algo sin riesgo alguno y que no va a hacer más que por lo menos mantener tu valor. Pues Solo una narrativa no justifica un precio. Feliz año nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugarse la Piel. Aquí seguimos como siempre al pie del cañón con Álvaro. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? un año más por aquí. Iniciando el año, ¿qué tal tú? Todo bien, encarando el 2026 con buena actitud y con ganas. Y quería empezar este año nuevo haciendo un poco un repaso de las noticias, o mejor dicho, el enfoque que está habiendo últimamente cada vez que vemos las noticias económicas, porque hay una sensación de que se está cocinando algo y lleva ya esto un tiempecito. Como que estamos a las puertas de que constantemente va a pasar algo, pero no parece que llegue a pasar. Pero bueno, Sí. hay un caldo de cultivo un poco peleagudo. Por ejemplo, mantenemos tipos altos de interés, lo cual hace que se encarezca el dinero, las hipotecas. Está todo todavía un poco inestable. Sí. Por otra parte, la vivienda está totalmente imposible y parece que no vaya a bajar. Esto es algo que lleva también bastante tiempo, que, bueno, no vemos que vaya a haber una mejora en todo lo que es el mercado inmobiliario. La inflación nos remite. Vemos que los precios se están manteniendo o incluso en algunos casos Siguen subiendo. siguen subiendo. Cuéntaselo a los huevos. Es total. Y bueno, los mercados en general están nerviosos, está todo muy inestable. Con lo que, ¿qué opináis? ¿Creéis que estamos ante una nueva crisis? ¿Puede ser esto cierto? A ver, nadie tiene una bola de cristal y la realidad es que yo creo que esa no es la pregunta. La pregunta más bien correcta es ¿cuándo? Y sobre todo cómo se va a dar. Aquí tenemos que tener un punto clave que es justamente, pues bueno, saber que el sistema funciona así. O sea, no es tanto que una crisis sea buena o mala, sino que el sistema necesita de las crisis para estabilizarse. Hay tanto periodos alcistas como periodos bajistas, que son esas crisis, que lo que va a hacer es, pues bueno, nivelar el mercado. Voy a contar un poco cómo se crea una crisis, que son unos puntos súper simples, pero antes de eso quería, ya que tú has presentado como todos los episodios, por hacer mención a lo que comentamos en el último episodio del año pasado, y voy a ser un poco pesado con todo esto porque, como ya comenté, tengo una pelea, llámalo como tú Sí, quieras, un pero reto, un reto. exacto. Tengo ese road to 50.000 suscriptores, que es algo impensable. Estamos como una hormiguita frente a un gigante, pero yo lo tengo como reto y lo voy a conseguir. Entonces, bueno, por hacer este pequeño paréntesis, por favor, lo que os pido es que a todos aquellos que nos estéis viendo, que hayáis venido nuevos o que, oye, no os habéis dado cuenta y no estáis suscritos, os pediría que esa suscripción, ese like, os lo agradezco muchísimo porque, bueno, quiero ganar este reto, entonces os lo agradezco muchísimo y, oye, seguiremos creciendo y seguiremos dándoos valor sobre todo a todos. Sí, nos ayuda muchísimo, a vosotros no os cuesta nada, así que se agradece ese like y suscribiros, por favor.
Entonces, volviendo a cómo se crea una crisis, porque al final esto son cosas muy sencillitas. Todo comienza con, bueno, pues las cosas van muy bien, van para arriba, suele haber positivismo, y en ese positivismo, pues nace una gran idea, una empresa revolucionaria, una tecnología, lo que sea. ¿Cuál es el problema aquí? Que todo va muy bien, todo va creciendo, todo parece genial y que no va a haber fin. Y en ese momento se asumen más riesgos de los que deberíamos. Y sobre todo muchas veces por desconocimiento, que no sabes que estás asumiendo esos riesgos. Esto no siempre va para arriba. Aunque sea positivo todo, aunque sea ascendente todo, no siempre va para arriba. Entonces llega un momento que hay algo que hace clic, se rompe y empiezan las caídas. ¿Cuál es el problema aquí? Que ahí ya empieza el miedo, ya empieza todo a desvanecerse un poco y, en resumidas cuentas, empiezan los problemas. Los problemas que al final lo que hacen es que yo, como persona que he entrado, que creía que esto iba a ser bueno para siempre, pues realmente no lo es. Y bueno, empieza una crisis que nadie podía esperar. De hecho, voy a lanzar 3 frases que creo que a todos nos van a sonar. La primera es, Internet lo va a revolucionar todo. Ujú. La segunda es, la vivienda nunca puede bajar. Y la tercera, que a lo mejor es mucho más actual, es, esta tecnología lo va a cambiar todo. Es una revolución imparable. Nos vamos a quedar sin trabajo. Sí, 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 sí. Esto lo estamos escuchando constantemente. Pero esto realmente, ¿en qué se traduce? Si nos remontamos a finales del 99, Ujú. inicio de los 2000, realmente todas las empresas con la burbuja de las .com tenían esa narrativa de si estaba mínimamente relacionado con algo de Internet. Es más, en muchos casos solo había Solo. una landing page. Sí, eh, solo con la palabra internet, con que pusieras la palabra internet en tu nombre, en la descripción de tu empresa, ya esto va a ser disruptivo. Da igual la empresa que fuera, que... De hecho, es curioso porque muchas de las empresas, de ahí el nombre de la burbuja.com, muchas de las empresas simplemente añadían en su Correcto. nombre el .com y eso ya hacía que se tuviera la sensación de que estaban haciendo algo revolucionario porque estaba de alguna manera relacionado con Internet. Correcto. Y en muchos casos ha habido mucho scam, mucho fraude, porque es que literalmente las empresas eran simplemente una landing page, una página Cartón web piedra. y ya está, y no había nada detrás. Y bueno, estábamos viendo muchísimo dinero, muchos inversores estaban poniendo todos sus ahorros realmente en este tipo Ujú. de empresas porque parecía que... Primer error. correcto. Parecía que esto no tenía fin y realmente era algo que iba a venir a revolucionar absolutamente todas nuestras vidas. Que Y lo... con Sí, el tiempo nos hemos eso dado es. cuenta que eso es así. O Eso sea, es. es correcto, ha pasado, pero hay que ser críticos. Hay que Correcto. entender realmente cuáles eran los jugadores, cuáles eran las empresas, cuáles eran los los casos de uso realistas Ujú. y viables que han perdurado en el tiempo. Tenemos empresas, pues como puede ser Amazon, que en su momento, bueno, nació como una distribuidora de libros Sí. y hizo la evolución a la empresa que conocemos hoy todos, el mayor e-commerce del mundo, además de bueno, los servicios de Correcto. Que AWS, se etcétera, conoce, exacto. etcétera. Se conoce por la parte que menos revenue da, pero sí. Exacto. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, esta empresa supo adaptarse realmente a todas las idas y venidas que hubo en el mercado. De hecho, creo recordar que tuvo una caída de un 80%, una cosa así, una Mm. bestialidad, y se recompuso. Y bueno, desde finales de Del 1999 siglo, sí. hasta hoy en día
la revalorización es astronómica y totalmente justificado. De Sí. hecho, los beneficios lo están Lo avalan, sí, sí. avalando, exactamente. Pero ¿qué pasa? Que desde aquel entonces a día de hoy, si ponemos en perspectiva el número de empresas que Que siguen estaban, vivas. exacto, estaban involucradas en toda esta burbuja y las que se han mantenido, el número es muy escaso. Mm. Y solo son esos realmente jugadores que estaban poniendo el uso de manera realista sobre su modelo de negocio, pues son las que realmente se han mantenido. Todo lo demás, pues literalmente era humo. Sí. Entonces, no haber sido crítico, no haber entendido que solo una narrativa no justifica un precio, hace que, bueno, se creara toda esta burbuja y tuviéramos la situación que ha existido. No, yo creo que ese es el punto clave también de lo que comentabas, que la tecnología, en este caso, sea realmente disruptiva y ganadora, no quiere decir que absolutamente cualquiera que diga, pues yo también, sea disruptivo y ganador. Entonces hay que discernir entre lo que es un cambio global realmente en cuanto a la forma de trabajar, vivir, relacionarse, todo que ahí estaba y realmente fue así y está siendo así, no quiere decir que todos los que se supone que van a trabajar con ellos pues vayan a hacerlo bien o ni siquiera estén haciendo nada, que era la gran mayoría de lo que tú dices, que eran empresas que realmente ni querían invertir en Internet, ni sabían cómo hacerlo, ni nada Exacto. por el estilo, pero pues me subo al tren y gano dinero fácil y rápido, porque era literalmente así, que todo el mundo estaba tirando su dinero a cualquier cosa que pusiera .com, exactamente. Unos años después, llegamos al 2008 y bueno, pues como tú comentabas, no, la vivienda nunca cae. O sea, la vivienda, aquí en España tenemos esa cultura de no, el ladrillo es algo sin riesgo alguno y que no va a hacer más que por lo menos mantener tu valor. Pues llega una época que el dinero es muy barato, que casi no tienes que ir al banco y te están dejando más dinero del que sin ningún tipo de dudas tiene sentido que tú como trabajador de la obra, por poner, me da igual que fuera trabajador de la obra que ingeniero, pero se han visto muchos casos de trabajos de bajo nivel, bajo poder adquisitivo, que me da igual. ¿Quieres 500? Pues 500. ¿Quieres 100.000? Pues 100.000. Lo que sea, te lo doy. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que llega un momento que me has dado 100.000, pero no puedo pagar porque es un dominó. Cae la primera ficha y al final se va cayendo todo. Entonces, parece que es totalmente distinto, que son crisis aisladas, que una es de vivienda, de algo físico, y otra es de Internet, de algo que no es tangible, que no se ve. La realidad es que es totalmente lo mismo. En el año 2000 no, la primera empresa de repente sale que no tiene nada por detrás, que es una landing page y no, o ni siquiera tiene nada. Pues de ahí va cayendo una, otra. Pues aquí exactamente lo mismo. Aquí, en esta crisis de 2008, realmente se ve muy claramente cómo se está asumiendo un riesgo totalmente desproporcionado. Y quizá es sorprendente porque los que más riesgo estaban asumiendo son los bancos, que realmente son los que están permitiendo este apalancamiento por parte de los inversores, y se supone, y digo se supone porque realmente han demostrado que no estaban teniendo ni ese control ni No. ese conocimiento, a la hora de poder gestionar de manera eficiente el riesgo. ¿Qué pasa? Que todo esto ha habido, por supuesto, y hay películas que lo explican muy bien y podríamos meternos en mucha profundidad para poder entender qué es lo que pasó realmente en la crisis de 2008, porque tiene mucha amiga, pero así a muy alto nivel,
como bien dices, parece que no tiene ningún tipo de conexión una crisis con la otra, pero la conexión es la mentalidad, el enfoque que se está teniendo por parte, lo primero, de los inversores. Y cuando hablamos de los inversores, pongo a diferentes agentes. La persona que compra la casa, que pide la hipoteca, pero también el banco que concede esa hipoteca, Sí. porque no deja de ser también una inversión. Al final, Sí, los claro. bancos. Están rentabilizando la deuda. Exacto, Está el claro. préstamo de dinero, ellos ganan. Esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Que teniendo en cuenta que al final, como bien sabemos, una hipoteca no deja de ser un préstamo colateralizado, es decir, Ujú. con una garantía, que en este caso es un inmueble, Eso es. teniendo en cuenta que el mercado inmobiliario no dejaba de bajar y que todo el mundo estaba interesado en comprar y siempre iba a haber una persona más dispuesta a pagar un precio superior, ¿por qué no prestarte dinero para, bueno, poder rentabilizarlo teniendo en cuenta que tengo una garantía que no va a perder su valor? Precios totalmente descabellados, por supuesto. Claro, y estabas teniendo ahí inversores, pequeños inversores que estaban comprando su segunda, tercera o incluso cuarta vivienda, por supuesto apalancados, sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que, como bien dices, efecto dominó. En el momento en el que todo esto se financia con deuda, en el momento en el que cae la primera ficha, no puede devolver ese préstamo, ya el siguiente que ha prestado dinero tampoco va a poder y así tumbamos, como ha pasado, el sistema financiero global, porque es que esto fue Sí, sí. además una crisis global y que duró varios años. De hecho, en España estuvo coleando este tipo de crisis hasta Sí. 2014 facilito y se extendió a diferentes ámbitos de la vida. O sea que fue algo que no solo para los inversores en bolsa o lo que sea No, claro tuvieran que algún no. O tipo de sea, repercusión, sino que es algo tangible, sí, sí, sí. en nuestra vida tuvo un impacto y tuvo un impacto grande. Y todo esto, de nuevo, parece que no está enlazado, pero sí, sí está enlazado. Y es todo con esa mentalidad de, oye, esto no va a caer De nunca. avaricia. Sí, exacto. No tener esa conciencia de, oye, pues a lo mejor tenemos que ser un poquito más cautos. Sí. Y que había muchos factores que ya nos iban dando esos tips de, oye, esto no está yendo por buen camino. ¿Qué pasa? Correcto. Que no queremos verlo, porque al final es, no, todo va genial, me puedo comprar una mejor casa y si el mes que viene hace falta me compro otra casi. O sea, que es que era así. Y nada más lejos de la realidad. Al final, El sentimiento también de mi vecino se está enriqueciendo, ese FOMO, ese Fear of Missing Out, que, bueno, como yo no subirme a este tren con lo facilito que es, además ni siquiera tengo que poner dinero de mi bolsillo y pues todo este tipo de sensación de que no hay riesgo es muy, muy peligroso. sí. Y por continuar con siguiente crisis, Ujú. para que nos hagamos para que nos vayamos haciendo una idea de lo que comentaba al principio. Esto no es de si va a haberla, sino cuándo va a haberla. Exacto. Esto al final es así. Llegamos al 2020. En este caso, algo Externo. totalmente distinto, Ujú. pero a la vez con varias similitudes. Al final, en este caso, llegamos a un acto totalmente impredecible que hace que el mundo se pare. Literalmente, durante un tiempo, se pare. O sea, que no hay negocios, no hay absolutamente nada. Quien no ha hecho las cosas bien ante algo totalmente inesperado, pues el tortazo que te vas a llevar va a ser enorme. Paga las consecuencias. Exacto. Entonces, por lo que digo que inesperado en cierta parte, porque por otro lado sí que volvíamos a ver bastante burbuja, sobre todo en el mundo bursátil, de que todo estaba subiendo muchísimo, no hacía más que tipos de intereses en cero o incluso negativos. O sea, volvemos a lo mismo, dinero muy barato, con lo cual
la gente estaba utilizando también mucho ese apalancamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un Black Swan, un Evento inesperado. evento inesperado, gracias, pues te estampas. Te estampas, o sea, literalmente en el momento que estás demasiado apalancado, que no sabes los riesgos que estás asumiendo, que ese es el mayor problema, que ya hemos comentado 100.000 veces, riesgos, saber qué estás corriendo, todo va mal. Si a eso le sumas el no tener una buena estrategia, un buen control de los riesgos y ser totalmente emocional a la hora de tomar decisiones, ha hecho que mucha gente perdiera mucho dinero en un espacio de tiempo muy corto. Porque si tú ves las gráficas, quizá esa crisis ha sido de las más rápidas Sí. de todas, porque la recuperación En fue, V. sí, fue vertiginosa. O sea, es exactamente recuperación en V que se llama. Una caída muy rápida y una recuperación casi igual de rápida. Para toda esa gente que mientras estábamos teniendo esa caída vendió sus posiciones en pánico, ahí es donde han realizado esas pérdidas, eh, bueno, haciendo que se fume realmente muchísimo dinero por ese pánico, por ese miedo, por esa Sí. incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando. A la misma vez, también ha habido mucha gente oportunista que ha tenido el enfoque totalmente contrario y ha podido ver cómo durante un periodo de colapso, porque realmente Sí. estaba todo colapsado, se podían empezar a ver nuevas oportunidades de negocio, ha habido Sí. otro enfoque. De hecho, para mi gusto, se creó una mini burbuja en todo lo relacionado de... bueno, lo que son comunicaciones, Sí. el hacer Sí, videoconferencias. cosas sociales separados. Separados, Sí. exacto. El poder hacer vida aislado, el entrenar en casa, todo lo que te permitía tener un poco de libertad dentro de tu burbuja en casa. Entonces, bueno, se creó una situación ahí un poco extraña y para todas las personas que fueron excesivamente emocionales a la hora de tomar decisiones, han pagado las Sí. consecuencias con creces. Y quien tenía una buena estrategia, no porque esto pudiera pasar, porque obviamente nadie, o por lo menos nadie minorista, tenía este conocimiento, pero con una buena estrategia pasa lo que tú comentas, que tienes esa oportunidad de ahora es cuando entro y justamente tener esos beneficios multiplicados. Totalmente. Sí, Ya, solo por poner un punto y no quiero entrar y no voy a volver a abrirlo, también se ganó mucho con las mascarillas aquí en España. Pero no voy a decir nada más. dejémoslo ahí, no entremos en polémica. Sí. Pero bueno, volvemos a día de hoy, 2026. Estamos iniciando el 2026, pero tuvimos un 2025 con una narrativa muy clave y muy monótona, que es la inteligencia artificial. Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues tenemos este mensaje de que la inteligencia artificial nos va a quitar todos los trabajos, todos nos vamos a quedar en casa con una paguita, esto va a ser la revolución, bueno, pues como muchas películas que ya existen de hace años pasados, de cómo iba a ser la revolución de las máquinas en general, pues en este caso nos topamos con una tecnología que de verdad te deja loco. O sea, Es muy disruptiva. sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues vuelta a lo mismo que estamos comentando. Ujú. Parece que está habiendo muchos tintes de cosas que ya hemos vivido en crisis anteriores. ¿Qué está pasando? Que cualquier empresa ahora mismo dice que trabaja con IA. Exacto. De hecho, es que estamos un poco saturados o más que saturados, es casi una obligación por parte de cualquiera de las empresas, si quieren mantenerse al día, si quiere estar ahí a la cabeza de la competición,
mencionar la IA. De Sí. una u otra Sí, forma. de tener algún producto, alguna funcionalidad o algo que trabaje con IA, porque si no estás fuera del mercado. Sí, te quedas atrás. Esa es la realidad. Pero tenemos que ser críticos. Esto es exactamente igual que, por ejemplo, la burbuja de las .com que hemos estado mencionando. Quizá no, pero rima. O sea, ya se pueden empezar a entrever ciertas cositas. Y de hecho, yo personalmente, desde un punto de vista laboral, Ujú. con una posición técnica como la que tú también tienes, eh, puedo ver la parte de atrás, todo lo que es la implementación de la tecnología y cómo, sí, la IA está empezando a ser una herramienta más dentro de lo que son los procesos de negocio. Sí. Perfecto. Pero vamos a ser realistas. ¿Qué es lo que hace la IA y cómo de disruptiva es o cómo de, bueno, realmente justifica que se puedan pagar unos precios totalmente desproporcionados en bolsa, por ejemplo? Mm. Porque yo te puedo decir que realmente los casos de uso más normales actualmente para la IA es la extracción de datos de documentos. ¿Es algo útil? Súper útil. Es algo muy novedoso y viene súper bien. Realmente lo que está haciendo es ayudar mucho, eficientar Facilitar eso es. lo que es Optimizas el trabajo de las de los... personas. Exacto. Pero no deja de ser una palanca para los trabajadores. En ningún caso, de momento, está siendo un relevo para una persona que es quien tiene que hacer Mm. todo ese proceso empresarial. Entonces, o un chatbox, o esos agentes que realmente hacen el primer contacto con un cliente, o este tipo de Sí. casos de uso que, bueno, están muy bien y es algo que realmente, oye, es una tecnología alucinante. Abre un universo de posibilidades inmenso. No quiero Sí. hacer de menos a la tecnología y creo que está aquí para quedarse. A largo plazo se va a mantener. Sí, o sea, ahí yo sí que le veo la similitud con lo que comentábamos de las .com. O sea, yo creo que esto va a ser un antes y un después, que no hemos hecho más que ver la punta y esto va a crecer muchísimo y va a tener muchísimas aplicaciones, pero pues lo mismo, que la tecnología sea buena, que la tecnología tenga recorrido y sea algo que nos marque como sociedad, no quiere decir que cualquier empresa que ahora mismo esté diciendo que trabaja con IA, que IA Powered o lo que sea una empresa que realmente sepa lo que es la IA, que realmente esté invirtiendo en IA porque es algo estratosféricamente caro, Ujú. ni que el día de mañana esa empresa vaya a ser fructífera, porque también esa es otra, que realmente hay muchas veces que utilizas IA porque quieres decir que tienes IA para algo que no tiene ningún sentido utilizar IA, que simplemente lo podrías hacer con, me lo invento, una base de datos y ya está. Que muchos de los casos de uso que se están usando ahora es malgastar el dinero por poner que tienes IA. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, eso lo único que hace es erosionar los beneficios empresariales, que es totalmente contraproducente a la hora de poder tener unas valoraciones justificadas en los niveles en los que estamos viendo actualmente este tipo de empresas. Con lo que es algo a tener en cuenta, como mínimo a tener en cuenta, que seamos cautelosos. Simplemente pensamiento crítico, lo mismo que hemos estado hablando con estos Ujú. otros casos. No dejarte llevar por las emociones, no pensar que estamos perdiendo un tren que ya nunca va a volver, Mm. porque recordar Amazon en sus inicios, ¿qué es lo que pasó? Actualmente, las empresas que sí que están viendo esa revalorización por tener esta narrativa, no te, nadie tiene una bola de cristal y no me quiero mojar en decir qué es lo que va a pasar, pero no me extrañaría si viéramos correcciones importantes en los precios y que existan estas correcciones casi
casi no, es sano. Es Total. sano y es necesario. Y será con el tiempo y sobre todo con los beneficios empresariales que empecemos a ver realmente cuáles son los jugadores reales dentro de este ámbito. Los Eso que es. están haciendo dinero y los que están implementando de manera correcta este tipo de tecnología. Eso es. Es en ese medio largo plazo donde realmente se hace dinero con sentido, con cabeza. Quien entendió que, siguiendo con el ejemplo de Amazon, en su momento estaba poniendo las bases para que en el largo plazo pudiera generar todo el negocio que está generando actualmente, es el que ha podido hacer dinero. Pues esa es la misma situación que tenemos actualmente. No nos creamos todas las narrativas que hay, pero seamos también positivos en tanto en cuanto a que es una tecnología muy potente que va a estar con nosotros y que, bueno, en el largo plazo se va a ir viendo quién es quien lo está implementando de ¿Cuál es el manera, caballo ganador? exacto, de manera correcta y quién se quedará como líder en este tipo de sector. Que ahí por eso también, y por ir cerrando un poco con la charla, entran en juego los ETFs, para no tener que estar eligiendo si va a ser esta o esta, sino que, bueno, pues si tienes una bolsa de diferentes, habrá algunas que vayan mejor, otras peor, y así también minimizas el riesgo. Que como un poco resumen de estos puntos que hemos comentado de las diferentes crisis y que vale para todas ellas, tanto las que ya pasaron como las venideras que vendrán, valga la redundancia, al final lo que tenemos que intentar es minimizar riesgos, que eso, en cierta manera, lo que podemos hacer es tener una buena diversificación, que al final, bueno, si bien no para alguien profesional puede que no sea la mejor opción, pero nosotros no somos profesionales, somos individuos que tenemos nuestro otro trabajo, tenemos nuestra vida aparte y lo único que queremos es intentar que nuestro dinero no pierda valor, eso lo primero, pues una buena diversificación lo que va a hacer es justamente que fluctúe lo menos posible nuestra cartera, que si tengo un caballo que es perdedor se minimice o se haga media con otro que sí que sea bueno, entonces ahí vamos a tener ese punto. Y por otro lado también el no ser avariciosos. O sea, en el momento que las cosas vayan bien, tener también la cabeza fría de saber cuándo hasta cuándo parar o ser realistas, más bien, digamos. Exacto. Yo con el mensaje que me quedo es que en ningún momento el riesgo desaparece, siempre va a existir algo de riesgo. Las cosas cuando van bien existe la posibilidad de que dejen de ir bien. Las cosas cuando van mal, seguramente llega un momento en el que se pare ese malestar y que volvamos otra vez al ciclo alcista, positivo. Todo esto es cíclico. No es cuestión de acertar el timing, de acertar el momento exacto en el que va a venir una crisis, sino estar siempre preparado. Y para estar preparado, justamente lo que comentas, tener buena diversificación y también el poder quitar de la toma de decisiones en la medida de lo posible nuestras emociones. Las emociones, sí. El tratar de automatizar casi todo nuestro sistema de inversión nos va a ayudar muchísimo porque cuando vengan mal dadas no vamos a vernos influenciados por los movimientos que está habiendo actualmente y cuando vengan demasiado bien dadas tampoco vamos a, como bien dices, tratar de ganar más porque veo que mi vecino se está enriqueciendo. Eso es. Sí, o sea, la automatización en este caso para cualquier persona que esté iniciándose es lo mejor que puede pasar. O sea, justo el punto clave aquí son las emociones y si te las puedes quitar de en medio va a ser un 80% del resultado que obtengas. Con lo cual, bueno, yo por mi parte esto es un poco lo que queríamos comentar, yo creo, con lo cual podemos dejar por aquí el episodio. Eso es. Y nada, pues nos vemos en el próximo episodio comentando más novedades.
Así es. Hasta el próximo. Venga, nos vemos. Hasta luego. Chao.